Monte Oreb, casa de poder, donde el cielo se deja ver. Ven y únete a esta canción, que el fuego arda en tu corazón. Paz de Cristo, paz de Cristo. ¿Cuántos se sienten alegres en esta mañana? En esta mañana estamos de victoria. La palabra de Dios dice: pueblos todos, batid las manos. ¿Cuántos de aquí pueden batir sus manos en esta mañana? ¿Cuántos aquí pueden batir sus manos en esta mañana? Y la palabra de Dios continúa diciendo: aclamad a Dios con voz de júbilo. Yo quiero que usted levante su voz en esta mañana. Levante sus manos y levante su voz y dele gracias a Dios, porque es el que nos permite culminar esos 21 días de ayunos. La presencia de Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y en esta mañana Dios va a hacer milagros, hermano. Dios va a hacer milagros. Quiero que tomen sus asientos unos momentos. Queremos darle la bienvenida a nuestras visitas que nos acompañan el día de hoy. Elian Muñoz, Juan Carlos Carmona y nuestra hermana Petrona Reyes. ¿Qué le deseamos a ellos, hermanos? Que Dios les bendiga grandemente. También tenemos una carta de recomendación de parte de la iglesia de Nicaragua. Vamos a pedirle a nuestra hermana Petronia Antonia Reyes Rivera que se ponga de pie. La hermana viene de recomendación de Nicaragua, va a estar un tiempo con nosotros, así que vamos a hacerla sentir como si estuviera allá en su iglesia. ¿Qué le decíamos a la hermana? Que Dios le bendiga grandemente. Hermanos, recordarles que esta semana estamos en la semana número 3 del ciclo evangelístico. En esta semana, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Visitar a nuestro amigo y ministrarle, ¿verdad? Decirle que hemos estado orando por ellos, que son muy importantes para nuestras vidas y que Dios tiene cosas grandes para con ellos. También nuestro pastor el día de hoy tenía un compromiso, entonces no podía estar con nosotros, pero sin embargo él, ahí donde está orando grandemente para que Dios se mueva en este lugar. Póngase sobre sus pies y vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová lo volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate.
Y Samuel no había conocido aún la voz de Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamares dirá: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Ahí donde está, levante sus manos en esta hora. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Toma el control de esta palabra, toma el control del ambiente. Padre, toda obra del enemigo, toda tempestad, toda hueste, todo espíritu maligno que quiera venir a estorbar aquí en este momento, lo declaramos cancelado por tu nombre. Padre, en esta hora venimos pidiéndote que uses mi vida. Pon un carbón encendido en mis labios y hazme hablar a través de mí, Señor. Padre, siempre te daremos la gloria y siempre te daremos la honra a ti, Señor, porque solo tú eres Rey de Reyes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares dándole gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos leído la historia del profeta Samuel? Nos hemos regocijado con él, con el cumplimiento de una promesa que fue dada a una mujer estéril y muy sufrida. Son palabras que nos llenan y hacen que nuestra fe crezca y se fortalezca también. Cada pasaje bíblico que está escrito en la Biblia tiene para nosotros una gran enseñanza que, si podemos escuchar y obedecer, tendremos la bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Lo que quiero compartir en esta mañana está basado en el libro de 1 Samuel capítulo 3. Pero quiero enfatizarme en una parte que dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Eran tiempos muy difíciles que vivía el pueblo de Israel. Eran tiempos oscuros que por el pecado de Israel se había apartado la visión de Dios en el pueblo. Qué lamentable es cuando la palabra de Dios escasea en nosotros. Qué lamentable es cuando no podemos oír la voz de Dios. Qué lamentable es cuando nos sentimos lejos de Dios, cuando venimos a orar y no lo sentimos cerca de nosotros, o cuando muchas veces, cuando Dios nos bendice, lo hemos dejado de lado y se nos olvida cómo habla con nosotros. Se nos olvida las bendiciones que Él nos da a nosotros. Pero el pasaje bíblico sigue narrando una triste situación. El sacerdote Elí, un sacerdote de Dios, era un hombre viejo. Sus ojos comenzaban a oscurecerse. Dice que ya no veía. A causa de la vejez estaba perdiendo la vista. Y el sacerdote de Dios, acostado en su aposento durmiendo. Pero en medio de aquella situación había un joven llamado Samuel, que estaba acostado cerca del altar de Dios, cerca de la presencia de Dios, cerca del arca del pacto. Y lo más triste aquí es que la Biblia dice que cuando Dios habla a Samuel, menciona una parte importante de esta historia y dice: llamó Jehová a Samuel donde estaba cerca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué era la lámpara de Dios en esos tiempos? Bueno, la Biblia menciona que la presencia de Dios en esos tiempos eran tomados como el arca del pacto, como el fuego. Y cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, tienes que mantener encendido el fuego. Dios lo encendió, pero Moisés y el sacerdote Aarón tenían que mantenerlos encendidos. No podían dejarlo apagar. Era el fuego de la presencia de Dios en sus vidas. Así somos nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces? Y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró delante de la presencia de Dios?
¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó las palabras de Dios hacia usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió los abrazos de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted mantuvo ese fuego encendido dentro de usted? Así estaba el sacerdote Elí. El sacerdote Elí era el hombre responsable de mantener ese fuego encendido, pero se había nublado tanto su visión, había entrado tanto el pecado a la vida del pueblo de Israel, que se olvidó de mantener ese fuego. Y cuando ese fuego se iba a apagar, Dios llama a Samuel. Todos conocemos la historia de Samuel. Samuel fue un profeta, un pastor, un hombre extraordinario en la tierra. Pero Dios lo llamó porque el sacerdote Elí ya no servía para eso. Él se había despojado de tantas cosas suyas, que llamó a Samuel para que fuera el profeta. Tenga cuidado, hermano, porque muchas veces usted deja apagar su fuego y el Señor llama a otra persona. Usted deja apagar su fuego y cuando usted ve otro, hermano, ya está tomando su cargo. No permita que su fuego se apague nunca. No permita que la gloria de Dios en su vida se apague nunca. Sin la presencia de Dios, nosotros no somos nada. No podemos hacer nada. No somos frágiles delante de Dios. Por eso David, cuando llegó un momento de su desesperación, que la presencia de Dios se había alejado de él, David le dice al Señor: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque David sabía que en las cosas terrenales no están nuestras vidas, no están nuestros deseos. A mí no me da felicidad las cosas terrenales. A mí me da felicidad la paz de Dios en mi corazón. Si yo tengo la presencia de Dios en mi vida, si ese fuego está encendido en mi vida, por más obstáculos que vengan delante de mí, yo sé que Dios está conmigo. Hay momentos que va a ser difícil oír la voz de Dios. Hay momentos que por más que nosotros tengamos el fuego encendido, el enemigo va a tratar de que la presencia de Dios no esté cerca de nosotros. Pero ahí está Dios con nosotros en cada momento. Todos nosotros en algún momento, en alguna situación de nuestras vidas, hemos estado tristes, hemos estado desanimados, sentimos que la presencia de Dios no está con nosotros. Pero muchas veces es porque la hemos dejado de pedir. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló en lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que su cuerpo se estremecía por la presencia de Dios? Cuando ese fuego de Dios se apaga sobre nosotros, somos huesos secos. No hacemos nada. Todo lo vemos difícil, todo lo vemos problemas. Hay problemas aquí, hay problemas allá, hay problemas en todo. Todo es problema, porque no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Elí había pecado porque sus hijos eran los que iban a ser su sucesor, eran los que estaban en el altar, pero ellos pecaban delante de Dios. Un joven como Samuel no era nadie. Samuel era una persona que su mamá lo entregó a Dios, pero él no tenía conocimiento de la palabra. Hay tanta gente hoy en día que se para a este lugar y son como los hijos de Elí. Creen que lo merecen porque están aquí, porque saben cantar, porque saben tocar, pero no tienen la presencia de Dios en su vida. Y con todo el respeto le voy a decir algo: si usted se para aquí adelante para cantar y no está la presencia de Dios en su vida, usted solo es una persona de pie. Usted no está generando nada. Por eso Samuel, él no era como los hijos de Elí que estaban
en el templo todo el día, pero su corazón anhelaba la presencia de Dios. Él dormía cerca de su altar. Él dormía cerca de la presencia de Dios. Por eso muchas veces la gente dice: hermano, ¿por qué esa hermana que canta tan bonito no transmite, no se mueve la presencia de Dios? Y esa hermana que no canta bien, canta y los demonios huyen. Porque la presencia de Dios está sobre ella. No importa su talento, no importa qué tan bonito cante, qué tan bonito toquemos, si no tenemos el fuego de Dios en nuestras vidas, nada somos. Somos siervos inútiles, porque solo la presencia de Dios es la que nos puede ayudar. Nuestros hermanos hablaban en la mañana sobre de ser guerreros, de pelear una guerra. Pero usted no puede ser guerrero sin antes tener la presencia de Dios en su vida. Usted no puede ser un guerrero sin antes ser llenado del Espíritu de Dios. Por eso, cuando al profeta Ezequiel el Señor le dice: mira este ejército delante de ti, y Ezequiel le dice: Señor, son huesos secos. Y el Señor le dice: profetiza sobre ellos. Y dice que cuando Ezequiel profetiza, se levanta un gran ejército, porque el Espíritu de Dios había entrado sobre esos huesos secos. Usted no puede pretender ser usado por Dios si usted no anhela la presencia de Dios en su vida. Usted no puede pretender que Dios le ayude con su problema, que Dios esté ahí con usted, si usted no busca su presencia en ese momento. De nada nos sirve a nosotros venir y llorar a Dios, si decirle: Señor, ayúdanos, ayúdanos, pero si nosotros no sentimos ese verdadero fuego dentro de nuestro corazón, de nada sirve, hermano. De nada sirve que usted tampoco venga y sea lleno del Espíritu Santo y lo deje ahí dormido. De nada sirve. Hay mucha gente que hoy vive del recuerdo. Hay mucha gente que dice: yo me acordaba cuando recibí el Espíritu Santo hace 10 años. Y usted le pregunta: ¿ya ha vuelto a hablar? No. Es una persona seca. Si usted recibe el Espíritu Santo en su vida, es para mantenerlo lleno, lleno, lleno. No deje que esa lámpara suya se apague en esta mañana. No deje que esa lámpara se apague y ya no sirva de nada su vida. Que solo sea huesos secos en esta mañana. Por eso la Biblia nos menciona tantos ejemplos en la faz de la tierra que cuando tenían el poder de Dios hacían maravillas. ¿Quién era Eliseo? Un hombre rico que solo araba los bueyes. Él guiaba los bueyes a donde quiera que iba. Pero la palabra de Dios menciona que un profeta llamado Elías iba caminando y se topa a Eliseo y le lanza el manto. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento Eliseo, su vida cambió. Pero mire la diferencia. Eliseo aún recibe el manto y él le dice a Elías: Elías, a donde tú vayas yo te voy a seguir. Porque él sentía ese fuego. Ese fuego se encendió en su corazón. Y cuando ese fuego de Dios se enciende en nuestras vidas, no lo podemos dejar apagar. Estos 21 días de ayunos no son en vano. Usted no ayunó en vano, hermano. No importa si usted ayunó los 21, se ayunó 15, se ayunó 10. Con que usted haya ayunado algún día, ese fuego de Dios está en su corazón. Usted alimentó ese fuego. Pero viene lo importante: no lo deja apagar después. No significa que porque usted ayunó 21 días, ahora ya no voy a ayunar dentro de un mes. No, hermano. Usted tiene que mantenerlo encendido, para que Dios sea usándole a usted en su vida. La palabra de Dios menciona en Hechos que cuando el Espíritu de Dios viene sobre los apóstoles, sobre los 120 que estaban en el aposento alto,
Ellos no tenían nada. Ellos no tenían nada sin el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le dice a ellos: yo les voy a dar mi promesa. Solo esperen, esperen. Pero la Biblia no dice que ellos estaban quietos, que ellos estaban esperando, sentados en algún lugar. No, ellos estaban en el altar, en un templo. Estaban en un aposento reunidos, orando unánimes, pidiéndole a Dios: derrama, 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 derrama. Ellos no estaban quietos, hermanos. Si usted no tiene el Espíritu Santo en esta mañana, yo le quiero decir: usted no puede estar quieto jamás aquí en la iglesia. Si usted no tiene el Espíritu Santo, déjeme decirle que si usted viene aquí a la iglesia y no lo anhela, usted viene a pasar el tiempo aquí nada más. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted tiene que anhelarlo, 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 para que Dios derrame de su poder sobre su vida. Los 120 estaban reunidos ahí, orando, reunidos, unánimes: Señor, derrama tu presencia, Señor, derrama. Hasta que la Biblia dice que vino un viento recio, el cual llenó toda la casa. Y todos aquellos que estaban ahí empezaron a hablar en otras nuevas lenguas. Pero la Biblia no dice que quedó ahí. La Biblia dice que apenas recibieron el Espíritu Santo, Pedro sale y predica y se convierte en 3,000. No se queda ahí, Pedro sigue predicando y se convierte en 5,000. Y si vemos la magnitud de lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas, dice que Pedro caminaba y le ponían los enfermos a las orillas de él. Y cuando él pasaba, sin tocarlo, sin nada, su sombra sanaba a los enfermos. Porque la presencia de Dios había entrado a su vida. Porque la presencia de Dios había entrado a su vida. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. ¿Cómo vamos a pedir al Señor que haga milagros? ¿Cómo vamos a pedir al Señor que haga maravillas si no creemos en el poder de su presencia? Si no creemos en el poder de su Espíritu Santo, no podemos pretender eso. El sacerdote Elí estaba dejando que la lámpara se apagaba. ¿Qué significa eso? Que cuando venían a la iglesia no había nada, no sucedía nada. Cantaban, oraban, predicaban y se iban. Había sido una rutina para ellos. Ya la presencia de Dios no era lo necesario en ellos. Pero qué bonito es entrar a una iglesia que apenas los músicos, los que están cantando, empiezan a entonar alabanzas y usted empieza a sentir tranquilidad en su vida. Usted empieza a sentir diferencia. Que cuando el hermano está predicando, usted empieza a recibir palabra de Dios. Y cuando el hermano llama para pasar al altar, la presencia de Dios se mueve sobrenaturalmente. Pero hay que estar unánimes y unidos para que la presencia de Dios se manifieste en un lugar. De nada sirve, como decía nuestro hermano Huguito ahora, de nada sirve que solo unos cuantos guerreros quieran pelear la batalla. De nada sirve. Tenemos que estar todos unánimes pidiendo una sola cosa para Dios. Él nos ha dicho y ha sido claro que todo lo que pidiéramos unánimes y juntos en oración, Él lo va a responder. Él lo va a responder. Si Él nos dio la victoria hasta el día de hoy, ¿por qué vamos a dudar de las promesas de Dios? Si tú no has recibido el Espíritu Santo en esta mañana, yo quiero que tú le pidas a Dios en tu corazón que hoy sea ese día para ti. Aquí hay mucha gente que la ha recibido de formas diferentes. Hay personas que la han recibido durmiendo. Hay personas que la reciben orando en su casa. Hay personas que la reciben lavando, haciendo cosas. Eso no importa, pero en su corazón debe haber deseo de la presencia de Dios. Pero yo quiero indicarle a la iglesia hoy en esta mañana
¿De qué nos sirve venir a este lugar si nosotros no anhelamos la presencia de Dios? ¿De qué nos sirve venir aquí, presentarnos, vestirnos bien, venir y luego irnos a nuestra casa como entramos? ¿De qué nos sirve? De nada. Si nosotros venimos a este lugar, es para salir diferentes de este lugar. Si usted viene a este lugar, es para buscar la presencia de Dios cada vez. No tiene que esperar que el hermano diga: hermano, cierre sus ojos, levante sus manos, vamos a orar. No, ya usted tiene que estar haciéndolo, porque usted está anhelando la presencia de Dios en su vida. Y la Biblia es clara: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted quiere ver proezas en su familia, si usted quiere ver milagros en su familia, si usted quiere ver cosas extraordinarias en su familia, usted tiene que recibir el Espíritu Santo para ver ese poder de Dios. Dios no miente, hermano. Yo he visto el poder de Dios en mi familia. Yo he visto el poder de Dios en mi vida. Pero porque yo, a mi edad de 16 años, nunca se me olvida, fui a una conferencia en San José y me acuerdo que yo no había recibido el Espíritu Santo todavía. Y en ese momento estaban hablando de un tema que no tenía nada que ver con el Espíritu Santo. Yo solo estaba orando ahí, orando, y se me acercó el hermano Fernando Delgado, el pastor, y él empezó a orar por mí, empezó a orar por mí, empezó a orar por mí. Cuando de un pronto a otro yo solo sentí un fuego que bajó sobre mi vida. Y desde ese momento no he sentido nada igual en mi vida, hermano. Cuando la presencia de Dios se mete en nuestras vidas, en nuestros corazones, no volvemos a ser igual. No volvemos a ser igual, hermano. Eliseo no volvió a ser igual cuando Elías le mandó su manto sobre él. Y la palabra dice que Elías le dice a Eliseo: Eliseo, Dios me ha mandado a llamar y tengo que ir y obedecer. Pero Eliseo le dice: no te vas a ir sin mí. Pero Elías dice: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga contigo? Y Eliseo le dice: Elías, quiero una doble porción de tu espíritu. Eliseo sabía que no era Elías quien hacía milagros. Eliseo sabía que no era Elías quien hacía las cosas maravillosas. Eliseo sabía que era la presencia de Dios que estaba en Elías. Por eso Eliseo le dice: Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Pero él anhelaba eso en su corazón. No fue porque Elías le dijo: Eliseo, te voy a dar mi doble porción. No, Eliseo lo pidió. Él lo quería, él lo quería. Él lo anhelaba en su corazón. Él no esperó a que Elías solo se fuera y ya quedara ahí en un momento normal. No, todavía dice la palabra de Dios que Eliseo se va con Elías y cruzan el río. Y todavía Elías hace un último milagro y le pega las aguas del río y se dividen y pasan. Pero Elías se va con Dios, se va en un carruaje de fuego, pero cae su manto. Y Eliseo agarra su manto. Y Eliseo ahí supo que el poder de Dios estaba en su vida. Y Eliseo firmemente agarra su manto y dice: el Dios de Elías. Él sabía que no era Elías, hermano. Si él hubiera sabido que era Elías, él dice: Elías, abre las aguas. Pero no, él sabía que era Dios a través de Elías. Él sabía que la presencia de Dios estaba sobre Elías, pero él no anhelaba ser Elías, él anhelaba ser más por parte de Dios.
Y él pega el manto sobre las aguas y se abren las aguas. Y ahí comienza el ministerio de Eliseo. Y la Biblia registra que Elías hizo 16 milagros y Eliseo hizo 32 estando en vida. Porque cuando Dios nos da el poder de Él, Él no los da poco, Él no los da para que veamos su gloria. Y dice la palabra de Dios que cuando llevaba un ejército, llevaba un cuerpo para ser enterrado, venían los otros y lo tiraron, y los huesos tocaron los huesos de Eliseo, y al instante revivió el hombre. Eliseo no hizo 32, hizo 33 milagros. No hizo el doble, hizo uno más todavía, porque él había anhelado esa porción del Espíritu Santo sobre su vida. Yo no sé si usted entiende la magnitud de lo que es la presencia de Dios en nosotros, hermano. Yo no sé si usted entiende que la presencia de Dios para nosotros es como el agua. Nosotros sin agua no podemos vivir. Nuestro cuerpo se debilita, se empieza a sentir mal. Pero la presencia de Dios en nosotros causa lo mismo. Si usted no tiene la presencia de Dios encendida, ese fuego encendido en su corazón, usted no es nada. Usted es un vaso vacío. Un vaso vacío que no tiene nada. Y yo sé que aquí hay muchas personas que han dejado que esa lámpara se empiece a apagar. Hay muchas personas aquí que ese fuego que había hace 10 años ya no está tan encendido, y están empezando a ser como Elí, que ya no empiezan a ver las cosas espirituales. Elí había perdido tanto su comunicación con Dios que cuando Dios llamó a Samuel, tuvo que esperar 3 veces para recordar que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Si él hubiera tenido su oído listo, él desde el primer momento hubiera sabido que Dios estaba llamando a Samuel. Pero como él se había desentendido de todas estas cosas, su oído ya no escuchaba la voz de Dios. ¿Cuántos aquí ya han dejado de escuchar la voz de Dios? Y aún peor, ¿cuántos de aquí ahora han dejado que sus familias, sus hijos escuchen la voz del enemigo en vez de la voz de Dios en su casa? Nuestro hermano Huguito nos decía ahora, hay tantas cosas ahora en la televisión que vienen disfrazadas de bien y son cosas malas para nuestra familia, para nuestra futura generación, y aún sin darnos cuenta los dejamos que pasen horas y horas y horas y horas ahí. En vez de estar diciéndoles como Samuel, Samuel estaba en el altar de Dios. Si Ana hubiera dejado que Samuel se alejara de las cosas de Dios, Samuel no hubiera sido un hombre tan importante en esa vida. Pero Ana determinó que su milagro sería solo para Dios. ¿Cuántas veces aquí hemos dejado que nuestras familias se alejen de la presencia de Dios y ya no están en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos dejado que personas que antes tocaban, que antes cantaban, eran personas usadas grandemente por Dios, ya no están hoy aquí? Porque su oído, su lámpara se apagó. Pero aún nosotros hoy estamos a tiempo, hermano. Estamos a tiempo de que la lámpara no se apague de nosotros. Quiero que se ponga de pie sobre esta mañana, hermano.
antes que la lámpara se apague, antes que la gloria de Dios salga de este lugar, antes de que el cielo se cierre, antes de que sea muy tarde, no te duermas, porque Dios te puede estar llamando en estos momentos. Mire, vamos a hacer algo especial en esta mañana. Yo quiero invitar a que pasen a este altar todas esas personas que han anhelado el Espíritu de Dios y que por alguna u otra razón no han recibido el Espíritu Santo. Yo quiero que pasen a este altar esas personas que no han recibido el Espíritu Santo en esta mañana. Toda aquella persona que no ha hablado en otras lenguas, que pase a este altar en esta mañana. No tenga pena de que la gente qué va a decir de mí. No hay nada mejor que sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, pase a este lugar. Y si no, entonces quiero invitarle que pase a este lugar toda la iglesia. Que pase toda la iglesia a este lugar, por favor. Que toda la iglesia pase a este lugar, porque en este momento vamos a entrar en una parte espiritual muy fuerte. No estamos peleando contra carne ni hueso. Estamos peleando contra espíritus de maldad. Y lo que vamos a hacer ahorita no es algo de tomarlo a la ligera. Ahorita vamos a guerrear en esta hora. Y yo quiero que en este altar, en esta mañana, pasen las personas que están enfermas de alguna enfermedad, de algún dolor en el alma que no han podido sanar en su corazón. Yo quiero que pases aquí a frente. Aquí hay campo. Toda aquella persona que tenga una enfermedad, algo, un dolor, ya sea físico o sea emocionalmente, yo le voy a pedir a los ministros que oremos por ellos. Y ahora usted, hermano, que está ahí atrás, vamos a guerrear en esta hora. Vamos a empezar a pedirle al Señor que su espíritu se empiece a manifestar en este lugar, que su espíritu se empiece a mover en este lugar. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, empiezan a haber liberaciones, empiezan a haber sanidades, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que levanta tu mano y empieza a adorar. Empieza a clamar a Dios por su presencia. Oh, no estamos aquí solo para pasar el tiempo. No estamos aquí solo para ver qué está pasando a nuestro alrededor. Estamos aquí para ser tocados por la presencia de Dios. No estamos aquí para ver qué va a decir el hermano, qué va a orar por nosotros. No, no estamos aquí porque la presencia de Dios queremos recibir en nuestras vidas. Ahora, Padre, en esta hora yo vengo como ministro tuyo, tomando autoridad por cuanto tu palabra nos ha dado. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, las cadenas empiezan a caer. Y Ramasata Kirababa, los demonios huyen.
porque tu presencia está aquí. Las enfermedades se van. Ahora, ahora. Se empieza a estremecer la presencia de Dios. Ay, fuego. Empieza a quemar desde la cabeza hasta los pies. Empieza a quemar. Ahora. Todo demonio, todo espíritu de maldad. Esa lámpara está encendida en esta hora. Porque el maestro de Galilea está pasando. Ahora. Empieza a declarar con tu boca. Empieza a declarar con tu boca que eres libre. Que eres libre en esta hora. Por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Empieza a declararlo con tu boca. Oye, Ramasata aquí, y Ramasaya, Ahora. Ahora, Espíritu de Dios, llénanos con tu unción. Llénanos con tu unción ahora, Padre. Hoy se enciende el fuego en el altar. Una iglesia lista para avanzar con visión, pasión y unidad. Monte Oreb se vuelve a levantar.